Buenos días, gracias por la invitación una vez más al curso superior para futuros neumólogos. Un placer estar una vez más con ustedes. Esta vez lo que vamos a estar revisionando es el tema del uso de la ventilación no invasiva en la falla respiratoria aguda, ¿sí? Esta es la segunda parte de la charla. Ya con mi colega Verónica Jaritos estuvieron viendo distintos tipos de equipos y interfaces, ¿sí? Así que en esta parte lo que vamos a ver es un poco de generalidades de la aplicación de la ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Su fundamento, y los principales escenarios para la implementación de la insuficiencia respiratoria aguda, que si bien son varios, nos vamos a enfocar en los dos principales que utilizamos fuera de las unidades cerradas, que son el edema agudo de pulmón y la exacerbación aguda de POC. Bueno, básicamente ventilación no invasiva a presión positiva es cualquier uso de ventilación, cualquiera sea el modo ventilatorio que queramos utilizar, pero lo que determina que sea no invasiva es la interfase. Es decir, siempre que no estemos invadiendo la vía aérea, ¿sí? Vamos a estar hablando de un mecanismo no invasivo. O sea que si tenemos un tubo oro, una nasotraqueal o una traqueostomía, el paciente va a estar ventilado en forma invasiva, ¿sí? Lo que determina que sea no invasiva es que no hayamos invadido la vía aérea, pero siempre estamos hablando ahora de lo que es ventilación a presión positiva, ¿no? La vieja ventilación invasiva era a presión negativa, que, digamos, llevaba un poco lo que es la base fisiológica de la ventilación, de generar presión negativa dentro de la caja torácica para que se produzca flujo ventilatorio. Cuando empezamos a utilizar ventilación a presión positiva, estamos invirtiendo en parte la presión de lo que sucede adentro de la pleura, de cómo se van abriendo las distintas unidades, las distintas constantes de tiempo alveolares, y eso va a tener sus beneficios y sus no beneficios que vamos a ir tratando de ver. Lo importante que es que cuando aplicamos ventilación mecánica, básicamente, en este caso no invasiva por el tipo de interfase que utilizamos, lo que hacemos es absorber nosotros parte del trabajo muscular, ¿sí? Esto está evaluado, discriminado, lo que seguramente ya habrán escuchado cuando hablamos de la ecuación de movimiento, de lo que es las fuerzas que generan el trabajo, que contrarrestan las fuerzas elásticas y resistivas del sistema ventilatorio. Entonces, nosotros absorbemos parte de ese trabajo muscular que la situación patológica hace que ese paciente no pueda tolerar. De esa manera mejoramos o mantenemos un volumen corriente necesario a las demandas del organismo, y de esa manera mejoramos un intercambio gaseoso que lo vamos a objetivar con lo que son los gases arteriales a nivel oxígeno y dióxido de carbono, ¿sí? Y lo que hablamos al principio de esto, de ventilar al paciente con presión positiva, trae también una disminución del retorno venoso y la precarga del ventrículo izquierdo, que en los casos de pacientes, digamos, con edema agudo de pulmón, es en parte de lo que vamos a estar buscando. ¿Y por qué nos interesa aplicar ventilación mecánica no invasiva? ¿Cuáles serían las ventajas? Bueno, van a ser las ventajas que van a estar relacionadas no con el modo ventilatorio, sino con el uso de tubo endotraqueal, que son aquellas que están relacionadas con patología infecciosa, como la neumonía nosocomial, y muchas veces el uso de sedación profunda y relajación alarga tiempos de internación, lleva a mecanismos de lo que es la patología o homeopatía del paciente crítico, ¿sí? Y también preserva los mecanismos de defensa de la vía aérea, del habla y reflejos dilutorios, entre otros. Así que estos son en parte los beneficios de intentar utilizar ventilación mecánica no invasiva. Ahora bien, este tipo de patología es para pacientes enfermos, pero no muy, muy enfermos. Vamos a ver que vamos a tratar de tener experiencia en el triage de pacientes para intentar tener éxito en la terapéutica que estamos aplicando. Los equipos que utilizamos generalmente cuando usamos ventilación no invasiva, si bien podemos usar cualquier equipo, generalmente utilizamos los de flujo continuo, es decir, que tienen una rama única, como vemos en el ejemplo de arriba. Por lo tanto, siempre vamos a intentar descubrir cuál es el whisper o puerto exhalatorio o lugar de fuga, que es el lugar por donde va a exhalar básicamente el paciente. Y a diferencia de los equipos microprocesados de unidades cerradas, que es un sistema sin fugas, es decir, tiene una rama inspiratoria y expiratoria. El paciente expira por la rama expiratoria. Por lo tanto, siempre va a haber un puerto de fuga que es muy importante conocer para evitar que muchas veces por
por falta de conocimiento, a lo mejor se tapa, y eso está totalmente contraindicado. Eso tiene que estar siempre permeable para que el paciente exhale. Bueno, entonces, como ya hablamos, lo que determina que sea no invasiva es el tipo de interfase, y no lo determina esto, ni el equipo, ni el modo ventilatorio que utilicemos. Pero lo más corriente cuando usamos de ventilación mecánica no invasiva es hablar de ventilar a los pacientes con presión soporte y PIP. Eso es lo más comúnmente utilizado, ¿sí? Cuando hablamos de este tipo de BiPAP o presión binivelada, siempre hablamos de dos presiones, de la presión inspiratoria y de la presión expiratoria. Y cada una de estas cumple una función que hay que tratar de interpretar cuando uno observa la mecánica del paciente y necesita realizar un seteo del equipo, intentar interpretar qué es lo que está necesitando el paciente para tratar de setear el equipo correctamente de acuerdo a las necesidades de este paciente. ¿Logramos cuando generamos o seteamos o programamos presión inspiratoria? Bueno, básicamente le sacamos trabajo a los músculos inspiratorios. Descargamos ese trabajo del músculo inspiratorio y vamos a tener un volumen corriente mejor o más adecuado. Y eso lo vamos a observar gasométricamente con lo que está pasando con los niveles de dióxido de carbono. Por el lado de la presión expiratoria, digamos, lo que podemos estar pensando es en los pacientes que tengan autopip, es decir, con esfuerzo para el gatillado, lo que se conoce con el mecanismo de cascada, es acercar ese punto de presión de disparo para que el paciente no haga mucho esfuerzo inefectivo. También los tenemos relacionados a lo que es la oxigenación, es decir, ese reclutamiento de unidades que a lo mejor están cerradas o colapsadas, para mejorar lo que es la capacidad residual funcional. El efecto washout, van a ver que cuando prenden un equipo no van a poner un CPAP por debajo de 5 porque eso garantiza, digamos, una limpieza del dióxido de carbono exhalado que quedaría en la máscara. Y como estuvimos hablando de patología del sueño también, pongo lo que son las patologías obstructivas de vía aérea superior, que es ese paciente que cuando entra en la fase más profunda del sueño, digamos que se derrumba su vía aérea superior, hablando principalmente de la patología de sueño obstructiva, no central, ¿no? Según qué equipo estemos programando, un equipo unidad cerrada, unidad abierta, la literatura a veces juega un poco confuso en cuanto a los términos que utiliza, pero son muy similares la terminología. Cuando hablamos de equipos de presión soporte y PIP, la presión soporte arranca por sobre los niveles de PIP preseteada. Y cuando hablamos de los equipos bilevel, estos equipos de flujo continuo, tanto la EPAP como la IPAP se setean desde el punto de cero. Es decir, que si tengo en este segundo caso, por ejemplo, 5 de EPAP y 10 de IPAP, el delta, lo que voy a estar soportando en los músculos inspiratorios son 5 centímetros de agua, ¿sí? Así que a veces hay que tener cuidado cuando hay un cambio, por ejemplo, de paciente que va de una unidad cerrada a una unidad abierta, tenemos que tener en cuenta, si venía ventilada con un equipo de presión soporte y PIP, hacer la transferencia correcta si uno quiere seguir más o menos ventilándolo con parámetros similares, ¿sí? Pero siempre recordemos que en el caso de la presión soporte, es todo aquello que está por arriba del nivel de PIP, y es el nivel de soporte que le estamos dando a los músculos inspiratorios, y cuando hablamos de IPAP, si pensamos en el soporte ventilatorio, tenemos que hacer la resta de lo que son los niveles de IPAP, porque la IPAP nace desde la línea 0. Muy bien, ahora, cuando hablamos de esta presión de soporte, hay algunos componentes que son importantes pensando en el confort del paciente. La interfase, seguramente ya Verónica les habló, es fundamental para que sea la interfase correcta según las necesidades del paciente, evitar las grandes fugas. Muchas veces los equipos compensan hasta cierta cantidad de litros por minuto de fuga, pero para que la terapéutica sea correcta, el confort del paciente es muy importante. Algunos puntos importantes son el trigger, que es el reconocimiento del comienzo de la fase inspiratoria, la presurización de la vía aérea, conocida como rise time, y el reconocimiento de fin de inspiración a expiración, que es lo que se conoce como el ciclado, ¿sí? En el rise time vamos a encontrar, por ejemplo, en estos tres ejemplos, un rise time vertical rápido, que podría ser lo que demanda habitualmente un paciente con mucha sed de aire, con una especie de luz aumentada, como puede ser un eporrauizado, un asmático en crisis, y un tiempo de rise time más lento, que es muchas veces lo que solicita o demanda un paciente neuromuscular cuya sed de aire se sacia de otra manera. En cuanto al ciclado, generalmente se hace
una caída hasta el 25% del pico flujo, ¿sí? O también puede ser ciclados por tiempo, no más de 3 segundos. Esto se da cuando hay fugas, y esto muchas veces es un mecanismo de seguridad, pero hay que estar atento a las fugas porque generan disconfort en el paciente, ¿sí? Un punto muy importante a tener en cuenta es que los equipos de flujo continuo, por ejemplo, no determinan la FiO2 entregada, ¿sí? La FiO2 la podemos llegar a estimar, pero nunca la vamos a saber con precisión, porque esto depende de varias características. El oxígeno muchas veces lo podemos poner central, a la mitad del equipo, o lo que generalmente determinan los equipos para no mezclar el oxígeno en lo que es el equipo, ponerlo después de lo que es una válvula unidireccional que traen muchas máscaras, ¿sí? Pero lo concreto es que uno lo puede poner en distintos lugares, en la práctica diaria eso se observa, y aquí vemos cómo se va generando una suerte de lavado del oxígeno o dilución del oxígeno en la cantidad de aire comprimido que va tirando, o flujo de aire que va tirando el equipo. Acá tenemos un ejemplo de un paciente. La concentración de oxígeno, fíjense en cómo va bajando. Si uno tiene oxígenos a 5 litros, la línea de abajo a 10 litros, y pasa de un seteo de 10 de IPAP, 5 de PAP, y si sube a 15-10, fíjense en cómo va bajando la FiO2. A medida que yo voy aumentando los valores, el descenso es cada vez mayor. Entonces, fíjense en qué pasa con un seteo de una presión muy, muy grande. Si yo tengo un paciente con 5 litros por minuto y lo tengo con 25 de IPAP y 10 de EPAP, la FiO2 está apenas por arriba del 20%. Esto lo observamos mejor en esta gráfica, por ejemplo. Tenemos un paciente con un flujo de oxígeno de 5 litros, que esto suele pasar muchas veces. Tenemos un paciente con una cánula nasal a 5 litros, saturando peri 90, y nosotros lo ponemos con un oxígeno colocado a nivel de la máscara, con un puerto de fuga en la máscara, lo dejamos con los 5 litros de oxígeno, y si le llegáramos a poner un soporte alto, 25-10, la FiO2 entregada prácticamente es al 21%. ¿Por qué? Porque esos litros de oxígeno quedan diluidos en un montón de litros de aire comprimido que tira un equipo de flujo continuo para llegar a estos niveles de presión de soporte que son altos. Muy pocos equipos logran superar los 25 centímetros de agua de presión en la fase inspiratoria, ¿sí? Por lo tanto, es interesante en este artículo que la conclusión es que la concentración de oxígeno entregada durante la ventilación a presión positiva es una compleja interacción entre el tipo de puerto de fuga, el lugar donde se conecta el oxígeno, el seteo de ventilación y el flujo de oxígeno. Debido a esto, es importante una constante medición del oxígeno vía oximetría de pulso. Esto es lo que usamos habitualmente. No estamos tan pendientes de cuánto oxígeno de pared le estamos dando, sino la saturación que tiene el paciente, saturación que va a estar acorde a la patología de base. Y acá es donde habitualmente decimos que, como uno de los pacientes que más se beneficia con esta terapéutica es el EPOC hipercámnico, a este paciente lo queremos tener siempre en un parámetro de saturación no menos de 88, no más de 92. Esos van a ser los parámetros de oxigenación. En el edema agudo de pulmón somos más generosos con la saturación, pero en el EPOC hipercámnico es muy importante esto, ¿sí? Como vimos, máscaras hay muchas, Verónica seguramente ya les habló de todo esto, pero lo más importante es que en la exacerbación aguda, siempre pensar en una máscara que por lo menos incluya nariz y boca, ¿sí? Porque el paciente en una fase aguda, en una insuficiencia respiratoria aguda, se va a poner a hacer seguramente respirador bucal, ¿sí? Respecto a las indicaciones, ya desde el 2003 empezaban a quedar claras que las mejores indicaciones en la fase respiratoria aguda para el uso de ventilación no invasiva en las exacerbaciones de POC, el edema agudo de pulmón y en algunos casos de pacientes inmunocomprometidos, ¿sí? Siempre por la cantidad de trabajos randomizados y controlados, la exacerbación de POC y el edema agudo de pulmón, sin lugar a dudas, casi estamos entrando en la tercera década de gran cantidad de trabajos científicos que soportan su uso, ¿sí? Así que, yendo a lo que es el paciente con edema agudo de pulmón, no vamos a hacer una revisión muy amplia porque si no, no nos van a dar los tiempos. Fíjense que ya desde el 38 se empezaba a hablar de la aplicación de ventilación invasiva en el edema agudo de pulmón. Lo que vamos a estar buscando, entre otras cosas, son los efectos de la presión positiva sobre los efectos hemodinámicos, no solo sobre los efectos respiratorios. Por supuesto que los efectos respiratorios van a generar un reclutamiento de unidades alveolares que están no funcionales, están
están con alteración BQ, las vamos a reclutar, esas unidades funcionales, y van a volver a realizar oxigenación. Pero lo que estamos buscando sobre todas las cosas son los efectos hemodinámicos de esta presión a nivel torácico, que lo que hace es disminuir el retorno venoso y lo que hace es bajar la presión de llenado del ventrículo izquierdo, ¿sí? Básicamente, así como tenemos una presión media del sistema circulatorio, que es la presión diastólica más un tercio de la diferencial, hay una presión media de la vía respiratoria que surge de lo que es la presión pico, la presión plató, y el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. De esto surge una presión media de la vía aérea. La presión media va a ser la determinante mayor del efecto sobre el efecto hemodinámico de este paciente, ¿sí? Si hablamos de ventilación no invasiva y el edema agudo de pulmón, no puedo dejar de nombrarles dos artículos rápidamente, que son el trabajo de Sharon y el trabajo de Meta, que salieron prácticamente uno después del otro. Y los nombro porque ambos fueron detenidos tempranamente por presunción de daño, y en el análisis posterior se observa que en el momento de hacer la randomización hubo un poco, se pasó por alto que los pacientes que fueron a parar al grupo de BiPAP tenían un aumento de enzimas cardíacas y ya tenían clínica de precordialgia, es decir, posiblemente ya fueron a parar al grupo de BiPAP, o seguramente fueron a parar al grupo de BiPAP, pacientes que estaban en estado anginoso o con infarto de miocardio en curso. Pero no importa, está en la bibliografía y hay que nombrarlos, así como el trabajo de Sharon, donde la randomización hizo que el tiempo de acción de un tratamiento y del otro fueran distintos y la severidad de los grupos también fueran distintos. Hay tanto escrito sobre esto que llamamos a Santa Cochrane para que nos dé un poco de luz sobre el tema, y ya para el 2011 empiezan a hacer esta revisión sobre la ventilación no invasiva en el edema agudo de pulmón, siempre comparada con el tratamiento médico estándar, ¿sí? Y fíjense que de 1.293 citas se incluyen 21 de análisis por estudio de texto completo, sobre más de 1.000 pacientes, y concluyen que comparada con la atención médica estándar, la ventilación no invasiva a presión positiva disminuyó la mortalidad y la estancia hospitalaria y la intubación endotraqueal con un número necesario total de 13 y 8, es decir, de 13 pacientes, uno vamos a evitar la intubación y en 8 vamos a evitar la mortalidad, ¿sí? Y la conclusión es que especialmente la presión positiva constante en la vía aérea junto con la atención médica estándar es efectiva y segura para el tratamiento de los pacientes con edema agudo de pulmón cardiogénico. Es decir, que en los pacientes con edema agudo de pulmón, la aplicación de un CPAP, salvo que veamos clínica de miocardiopatía en curso, isquémica en curso, la podemos aplicar de manera segura, ¿sí? Entrando ya en lo que es la ventilación en el EPOC, también hay cualquier cantidad de artículos escritos, pero sin lugar a duda el artículo de Broján Mancebo es el que comienza a escribir la historia ya por el 95, trabajo prospectivo, controlado y randomizado, 85 pacientes a 2 grupos, ¿sí? Y pacientes típicos, pacientes añosos, que están taquipnéicos, están acidóticos, pero no tan acidóticos como para encontrarlos con un pH tan bajo. pH entre 7,28 y 7,27, grupo de tratamiento y grupo de ventilación no invasiva. Y encuentran resultados que se mantienen más o menos hasta el día de hoy. Fíjense, en el grupo de no invasivo se intuba el 26% y en el tratamiento médico estándar no ventilado el 74%. ¿Sí? Y encuentran una cosa que se mantiene también hasta el día de hoy, que es interesantísima, que es que para la hora uno ya tiene idea gasométricamente de cómo está leyéndole a este paciente con sus niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Esto casi estamos a 30 años de este artículo y esto se sigue siendo como el ABC de la práctica del día de hoy. Comenzada la ventilación no invasiva, a la hora uno debe tener parámetros clínicos y gasométricos de ver si continúa con la ventilación mecánica no invasiva o si esto le está haciendo perder tiempo al paciente. Y hacerle perder tiempo a estos pacientes es aumentarle la mortalidad en vez de disminuírsela. Entonces, en esos casos, a la hora de comenzar la terapéutica, uno tiene que decir, ¿continúo con ventilación invasiva o comienzo con ventilación invasiva? ¿Sí? Para el año 2000, la Sociedad Americana de Tórax hace este consenso que es muy interesante y grafica un poco lo que estábamos hablando de cuáles son los objetivos y beneficios de aplicar ventilación no invasiva. ¿Sí? Esos pacientes que tienen broncoespasmo, aumento de secreciones en la vía aérea, inflamación de la vía aérea, con aumento de su resistencia ventilatoria, tratamiento aéreo, un diafragma plano, debilidad muscular,
con aumento del trabajo ventilatorio, predispone a una falla respiratoria por fatiga. Ahí la implementación de ventilación a presión positiva toma parte de este trabajo ventilatorio, mejorando este volumen tidal que estaba caído y generaba aumentos de dióxido de carbono. Entonces la ventilación a presión positiva lo que hace es intervenir en esto, en un músculo que está trabajando mal, que no logra mantener los volúmenes corrientes adecuados y aumenta su nivel de CO2. Por el contrario, esas unidades alveolares que estaban colapsadas, por ejemplo el paciente obeso, con alteración BQ o su máxima expresión, el SHUN, lo que nos lleva a una hipoxemia, por lo tanto los niveles de PIP y FiO2 darían una suerte de respuesta para mejorar lo que pasa con esos niveles de unidades alveolares que no están funcionando. Entonces tenemos ahí lo que hablábamos al principio, en una de las primeras diapos, de qué busco yo con la presión de soporte y seteo de presión inspiratoria de la IPAP, cuando pienso en el delta de presiones y la PCO2, y que cuando pienso en setear PIP, estoy pensando en las unidades funcionales, y estoy pensando en la presión media, y estoy pensando en la oxigenación, ¿sí? Ahora bien, ¿cuáles son las contraindicaciones? Hay muchos artículos que hablan de contraindicaciones, tomé esta por ejemplo, bueno, por supuesto, paro respiratorio, encefalopatía severa, con un Glasgow, algunos hablan de menos de 8 en 15, otros menos de 10, sangrado gastrointestinal de vía aérea superior o alto, inestabilidad hemodinámica, cirugía facial, obstrucción de vía aérea superior, paciente que no coopere, no pueda proteger su vía aérea, incapacidad de limpiar sus secreciones o alto riesgo de aspiración, entre otras, ¿sí? Cuando pensamos en el paciente con EPOC, bueno, pensamos en ventilar a un paciente con unos objetivos de mantener una PO2 por arriba de 60 y una saturación entre 88 y 92. Y ahí pensamos, si el paciente está con un pH estable, podemos seguir con tratamiento convencional. Ahora, el paciente ya se está poniendo hipercámnico, podemos hacer BNI. O bien en sala, ya hay mucha elografía que lo soporta, con un pH, fíjense, 730, 735. Si está con menos de 730, ya pensar en, por ejemplo, una unidad específica, que puede ser una terapia intermedia. Ahora ya cuando el paciente está en ácido, la recomendación es un lugar de mayor cuidado, generalmente hacer BNI en unidad de cuidados intensivos, porque recuerden que a la hora, en caso de que esto no empiece a mejorar y el pH empiece a levantarse y la mecánica empieza a mejorar, al paciente hay que intubarlo. Recuerden que, así como esta es una herramienta que viene aplicada, baja la mortalidad, retrasar la intubación aumenta la mortalidad. Para ir cerrando, porque el tiempo es mezquino, hay mucho escrito sobre esto, se me ocurre traerles esta guía práctica para el uso de ventilación invasiva en cuidados agudos. Fíjense que sobre 3.033 artículos que encontraron en esta revisión, o sea que hay muchísimo escrito sobre esto. Esta revisión a texto completo analiza 171 pacientes con gran cantidad de patologías que han sido ventiladas de manera no invasiva, y lo que tratan de recomendar con nivel de evidencia fuerte y alta calidad de los trabajos es, a nivel 1A, quedó justo atrás de este cartelito, es lo que es la exacerbación aguda de EPOC. Y el otro que está en nivel 1A es el edema agudo de pulmón, y fíjense que recomienda el uso de ventilación no invasiva o CPAP en pacientes que tienen edema agudo de pulmón y falla respiratoria en ausencia de shock o síndrome coronario agudo que requiera vascularización. ¿Sí? Esto es por los artículos que les nombraba de que están en la bibliografía y hay que respetarlo. ¿Sí? Fíjense que es larga la lista de toda la cantidad de patologías que han sido analizadas, pero bueno, las dos estrellas que se utilizan, digamos, de manera cotidiana, ventilación no invasiva, en la unidad de terapia intensiva, fuera de la unidad de terapia intensiva, es el edema agudo de pulmón y el EPOC reagudizado. Por supuesto que dentro de la unidad de terapia intensiva se utiliza en lo que es el destete de los pacientes, y sobre todo en el EPOC que ha sido ventilado. Bueno, muchas gracias desde ya, espero que les haya servido. El tiempo es un poco mezquino, por eso la velocidad, y estoy a su disposición para cualquier duda que necesiten, ¿sí? Muchas gracias.